Buen día, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Pueblada a estas tempranas 7 horas 3 minutos de este día sábado. Nos vamos a acompañar hasta las 8:50 junto a Primelnik y Gasti Cardús. ¿Cómo andan? Ay, nos quedamos otra vez mirándonos a ver quién iba primero. Vamos a tener que turnarnos ya predeterminadamente. Buen día, Chino, buen día, Gasti. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día para todos y todas. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo amanecieron este sábado fresquito? Ya vuelven las camperas, los buzos, los suéteres. Empieza a bajar la temperatura, pero acá estamos para ponerle la mejor de la onda a otro sábado de Pueblada en la radio más linda del mundo, que es la de las madres. ¿Vos qué onda, Chino? ¿Cómo estás? Muy bien, ahí me agarraste armando el mate. Fundamental. Nada, fresquito este sábado. Vamos a ver si al mediodía no nos arrepentimos de las capas de abrigo que trajimos, y con ganas de profundizar un poco, de charlar con todo lo que ha pasado esta semana y bueno, explicar un poco lo que pasa, como decía Eve aquella vez que pedía que armemos una pueblada. Fin de semana de Pascua. Fin de semana de Pascua, es verdad. Venimos Fin de del semana Jueves Viernes Santo. de encuentro, de reflexión y de una semana movida, emocionante, emotiva en un montón de aspectos, con mucho para charlar respecto al 2 de abril, con mucho para charlar respecto a las novedades en torno a lo legislativo y lo judicial en nuestro país, así que es necesario poder encontrarnos acá también y poder charlar junto a esta audiencia que nos acompaña sábado a sábado sobre todo esto que está pasando. Y ya que estamos en una semana de reflexión, de mucho análisis, de mucho de todo, cuéntenos ustedes del otro lado del micrófono cómo andan, cómo han transitado esta semana, si han participado, por ejemplo, de alguno de los homenajes realizados en el marco del 2 de abril, o cuéntenos en general cómo viene todo al 11 3200 0530, repito por las dudas, 11 3200 0530, o al chat de YouTube, como siempre que está activo. Sí, Bri, así es. Está bueno también, poner en común, ¿no? Si participamos, si hicimos alguna actividad, ya sea de militancia, de acompañar, de organizaciones, no sé, con respecto al 2 de abril. Y después en lo personal, y lo que decías vos, semana de reflexión, que el 2 de abril haya caído Jueves Santo me dio una cosa media mística de reflexión ahí. Así que nada, compartir con quienes están del otro lado cómo han atravesado este nuevo aniversario de Malvinas. Sí, aniversario en el que nuevamente se vio mucha participación, ¿no? Como continuidad, si se quiere, de lo que fue la inmensa, masiva movilización del 24 de marzo, de la que hablamos en nuestro último programa, este 2 de abril o la noche anterior también, donde se hizo vigilia, como se vio una participación muy muy grande por parte de un pueblo que se expresa de otra manera, que se manifiesta, que decide manifestarse colectivamente y que también transmite su posicionamiento, su postura frente a un gobierno nacional que, bueno, en el 24 de marzo, en el caso del 24 de marzo, un gobierno nacional que no solo es negacionista, sino que es reivindicador de todo lo actuado durante la última dictadura cívico-militar y reivindicador además y fundamentalmente de su plan económico, y también, y ahora lo vamos a profundizar un poco, que en la cuestión Malvinas y que en materia de soberanía en términos generales también le da la espalda a su pueblo, pero bueno, un pueblo, una sociedad que no se queda frente a esa situación de brazos cruzados, sino que también se ha manifestado muy activamente en muchos municipios, en muchas provincias, para dar su opinión sobre la cuestión Malvinas. Sí, y me parece fundamental esto que marcás, Chino, porque
en un año donde muchas veces cuando hay un mundial o juega la selección, está la crítica de, bueno, ahora son todos argentinos, son todos tiran por el mismo lado. Y la verdad que la sociedad también viene dando una demostración y me parece que estaba muy acertado el gobernador el otro día cuando previo a la vigilia salía 10, 15 minutos en un canal de televisión y decía esto, ¿no? Como, bueno, nosotros, en la política también tiene que dar el mensaje de el 24 de marzo tenemos que salir todos a la calle, porque el negacionista es el gobierno de turno, es Milei, es Villarroel, no somos los argentinos, ¿no? Los que marcan a Margaret Thatcher no somos los argentinos, es Milei. El que vota en contra de estar en contra de la esclavitud, digo, no es la Argentina, es Milei. Bueno, contra esas cosas me parece que tenemos que demostrar que tenemos que dar ese saltito de calidad quizás que se venía reclamando, y me parece que el pueblo lo ha comprendido, que el pueblo está marcando un camino también de dónde las batallas son en conjunta, cuáles banderas nos tenemos que levantar todos, y es muy importante para lo que se viene, porque ya estamos atravesando el tercer año de un gobierno que buscaba instalar todo el tiempo, bueno, que estas cosas no eran importantes, que estas cosas no eran la verdad completa, y que estas cosas estaban mal. Pero bueno, queda claro y cada vez más en evidencia que los que están mal son ellos. Qué importante además, y resaltar, ¿no? La participación de tantos jóvenes, de tantos pibes y pibas también en estas fechas que bueno, se ve cada vez más en cada movilización o en cada acto de reivindicación popular a pibes y pibas que se encuentran movilizándose en las calles, que se encuentran siendo parte de actos de conmemoración. Digo, lo que ha sucedido este 2 de abril también ha sido algo fundamental para entender desde qué lugar se posicionan esos pibes y pibas frente a un contexto tan complejo como el que están mencionando ustedes, y la importancia que genera poder pensar en esos símbolos que representan realmente nuestra patria y que, digo, se entienden como propios también cuando nos dicen que, bueno, lo que pasó ya está, digo, como que es todo lejano, como que es todo viejo, todo lo contrario, esos pibes y pibas lo entienden mucho más cercano que lo que uno cree. Y pensaba eso el otro día cuando veía a una piba que había presentado su campera de egresados, imagínense la situación, ¿no? 6º año de secundaria, y que hablaba con otra y le decía, nosotros en nuestro buzo de egresados tenemos las Malvinas acá en el brazo. Le decía, ustedes no, como una cosa de, ustedes no tienen las Malvinas, y como la importancia de poder pensar en cómo la apropiación de esos símbolos que nos vienen a decir que justamente no valen la pena, que no tienen sentido, también representan algo tan fuerte como para querer llevarlo no solamente en nuestras memorias, en nuestras conciencias todos los días, sino también decir, lo visto, lo muestro y lo hago parte también de mi propia cotidianeidad. Así que qué importante ha sido esa participación durante esta semana y durante todo este último tiempo en general. Así es, vamos a profundizar sobre esto, vamos a profundizar sobre los distintos actos que hubieron conmemorando el 44 aniversario de la guerra de Malvinas, la situación actual, historizar un poco. Vamos a hablar también sobre todo lo que ha ocurrido esta semana, y vamos a poder charlar también específicamente sobre otra buena noticia de la semana, referida a un fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo federal respecto a la ley de financiamiento universitario, obligando al gobierno nacional a ejecutar esta ley, a cumplir con lo establecido en el presupuesto nacional para este 2026, luego de todos los idas y vueltas que hubieron durante los últimos años respecto a la ley de financiamiento universitario, que salió aprobada, que después el gobierno vetó, que después las cámaras ratificaron con la mayoría especial de 2 tercios, y a pesar de todo lo cual el gobierno nacional no le aplica y no le transfiere a las universidades lo que está obligado a transferirles por ley, y que tiene la obligación de ejecutar. Pero vamos a repasar, si les parece, un poco lo que fueron las noticias de esta semana. Sí. ¿Qué mes, abril, cómo ha arrancado? Y para hablar sobre el comienzo de este nuevo mes del año,
El mismo llega con subas en servicios esenciales como el transporte público, prepagas, luz, agua y gas en distintos puntos del país. Las empresas de medicina prepaga informaron subas de hasta el 2,9% en línea con la inflación de febrero. Además, Edenor y Edesur han sido también otras de las empresas que hablaron de los aumentos que se están dando durante el mes de abril, actualizando sus cuadros tarifarios, mientras AISA también aplica el último tramo del aumento del 4% iniciado a comienzo del año. Hay un nuevo cuadro tarifario para las líneas de colectivos locales y el pasaje mínimo pasa de 832 pesos con sube registrada a 873. Hablando particularmente de colectivos, las cámaras del sector, que representan al 85% de las líneas de la zona, informaron en un comunicado que los colectivos del AMBA reducirán su frecuencia ante el aumento del gasoil. El gobierno argentino ha decidido fijar el precio de los combustibles de YPF por un periodo de 45 días con el objetivo de contener la inflación y evitar que los valores en el surtidor superen los 2.000 pesos. Esta medida busca desacoplar en el mercado interno de las subas internacionales del crudo, impulsadas por el impacto de la guerra en Irán, aunque representa una contradicción al relato del libre mercado del oficialismo. Y a pesar del congelamiento del precio base, el gobierno advirtió que podrían ocurrir ajustes marginales debido a variaciones en los costos de biocombustibles, la carga impositiva o el tipo de cambio. A mí el jueves ya me pasó de no tener transporte público local en mi barrio debido a la situación del gas, imagínense. Tremendo. No, muy difícil y además poco coherente, ¿no? Todas estas subas en un gobierno que te dice que la economía está controlada y la inflación también. Pero para seguir con las noticias, y comentábamos al inicio, vigilia y acto en Río Grande, Tierra del Fuego, conmemoró el 44 aniversario de la gesta de Malvinas, con las tradicionales vigilias y actos centrales en Río Grande y Ushuaia. Las jornadas estuvieron marcadas por un fuerte reclamo de soberanía y una amplia participación popular, y la visita de Axel Kicillof. La presencia del gobernador bonaerense fue interpretada como una señal de unidad del peronismo y gobernadores opositores frente a la gestión de Javier Milei, aunque Tierra del Fuego es el epicentro de diversas actividades y las vigilias. También hubo otras provincias que realizaron sus propios homenajes. En Neuquén, por ejemplo, se llevó adelante actos y vigilias en las localidades como Zapala, Chos, Malay, donde se rindieron homenaje a los veteranos continentales y excombatientes. Entre Ríos, en ciudades como Gualeguaychú, se realizaron convocatorias culturales y homenajes oficiales para mantener viva la memoria colectiva a los 44 años de la gesta. Y en Buenos Aires, en distintos municipios de la provincia, centros de veteranos se realizaron vigilias locales con el encendido de antorchas y minutos de silencio a la medianoche. La verdad que hubo muchas actividades a lo largo y a lo ancho del provincia de Buenos Aires y a lo largo y a lo ancho del país. En Tierra del Fuego se realizó 1 de abril la vigilia, como comentábamos al principio, donde contó con misa, contó con la recordada antorchas y también con el acto de excombatientes. Esta vigilia, que nace ya hace 31 años, nació por voluntad propia de excombatientes que se encontraron allí en Tierra del Fuego hace 31 años, calentándose solamente con un balde con leña y un poco de fuego para esperar este 2 de abril en conmemoración a sus ex compañeros combatientes. Estuvo presente, como decíamos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que charló con la prensa y que también estuvo hablando con los militantes, con funcionarios, con gente que se acercaba ahí, y tenemos para escuchar algunos fragmentos. A ver si... Ahí estamos. Los que están en YouTube también lo van a estar viendo. Axel, luego de la vigilia, charlando con los medios. No tenemos audio, pero en breve ya también lo van a estar viendo y escuchando por YouTube o a través de la radio. Hay que decirlo. Lo voy a decir yo si no se anima nadie Tanto más. En Río Grande, donde estuvimos ayer en la vigilia, como aquí, este acto tan simbólico, tan importante en este monumento, y presentar nuestros respetos y que la lucha continúe para recuperar las islas que siguen usurpadas. Así que es eso. Yo creo que después en la política debería ser algo que una a todos los sectores, a todas las fuerzas, pero hemos visto agachadas importantes
La verdad que la cuestión de Thatcher no es por ahí y debemos seguir dando este ejemplo que nuestros excombatientes muestran todo el tiempo de perseverancia y, por supuesto, de decir que no es un tema ni del pasado ni de la historia, es un tema del presente y del futuro, también con los recursos económicos que están en juego. Quienes queremos que nuestra patria sea justa, libre y soberana, bueno, nos falta todavía darle ese empuje a lo que es una alternativa política, por eso también estamos acá. Bueno, además del gobernador y las 3.000 personas que se acercaron a los diferentes actos, bueno, estuvo Teresa Madera, Cecilia Moró, Quintera, obviamente Melella, el mandatario provincial Foguino, el intendente local Martín Pérez, y el intendente de La Quiaca también, que es quien le regaló a Axel, que creo que ibas a decir algo de eso, el poncho que tenía puesto y que muchos hicieron hincapié por el frío que hacía y que se hablaba de cómo estaba vestido el gobernador, que luego dio una nota también a un medio local y hablaba de esto último que señalaba cuando decía lo de Margaret Thatcher y que algunos hicieron grandes agachadas. Así que ahí vamos a compartir un audio de un Axel que la verdad que no anduvo con vueltas y que contestó todo lo que le preguntaban en una fecha tan importante donde uno tiene cierta sensibilidad, pero bueno, vamos a escucharlo al gobernador. ¿Qué opina respecto a la causa Malvinas, de cómo la está llevando el presidente? Mira, por eso, yo respetando un poco, porque hoy estamos homenajeando a los veteranos, saben cuál es mi posición en general, saben lo grave que es para mí en muchos aspectos lo que está ocurriendo, pero debo decir que esto nos llena de orgullo y nos hace mirar para adelante también. Tenemos un pueblo que no admira a Margaret Thatcher, tenemos un pueblo que recuerda a quienes dieron la vida por las Malvinas y por todos nosotros, así que hoy es un día de respeto. Bueno, ahí lo escuchábamos al gobernador, tenemos un pueblo que no admira a Margaret Thatcher, haciendo también, bueno, alusión a lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Que como cuando hicimos el programa post 24 de marzo y el discurso era claro y era que no había un pueblo que negaba lo que había pasado, sino que en todo sentido pedía memoria, verdad y justicia. En el caso Malvinas tampoco hay un pueblo que banque a Margaret Thatcher, sino que siente que las Malvinas son argentinas, que pelea por su soberanía y que lucha por recuperarlas y que espera lo mismo de sus políticos, que esa fue una gran crítica que hubo durante todo el acto y tanto en la vigilia como en el acto en conmemoración al 2 de abril hacia la política por bueno, tanta falta de compromiso y de lucha, ¿no? Por nuestra soberanía y por nuestro territorio como son las islas. Qué fachero, Axel. Sí, era eso. Yo sé que todos estamos pensando lo mismo cuando vemos el video donde se lo ve a Axel con la bufanda tapándole la mitad de la cara. Y hablando de otras cosas, una nueva encuesta de opinión pública evidenció la caída de imagen de Manuel Adorni. El estudio realizado por Subban Córdoba y Asociados revela que el funcionario posee una imagen negativa del 66%, mientras que una amplia mayoría de los ciudadanos considera que las explicaciones oficiales fueron solo una estrategia de distracción. Los datos indican que el 77,9% de los encuestados exige transparencia sobre el financiamiento de sus traslados y un 70,4% apoya su renuncia. Además, la mayoría de los participantes aconsejaría al vocero presentar comprobantes públicos en lugar de confrontar o guardar silencio. En conjunto, el documento muestra un profundo deterioro de la confianza social hacia el gobierno en el marco de las denuncias por corrupción. Ni hablar de la necesidad de que tenemos la mayoría de los argentinos, de que dos señoras sean tan amables como las que le prestaron $100.000 cada una al señor Manuel Adorni para comprarnos una casita. Vendría bien. La verdad que siguen apareciendo noticias de Adorni, ahora parece que anduvo deslomándose por Aruba, así que veremos, bueno, la justicia hasta dónde investiga y cuánta claridad hay en este tema.
Por otro lado, y nada menos importante, el estado de salud de Julio De Vido. El exministro Julio De Vido fue internado de urgencia en el Hospital Internacional de Seiza tras sufrir una fuerte y prolongada arritmia mientras cumplía condena. El exfuncionario permanece en terapia intensiva con un diagnóstico de fibrilación auricular severa, agravada por diabetes e hipertensión, motivando solicitudes de traslado a un centro con mayor complejidad debido a la preocupación por su estado de salud. Desde amplios sectores reclamaron sobre las condiciones de detención y exigieron su traslado a un centro de salud de mayor complejidad fuera del ámbito penitenciario. Figuras políticas vinculadas al exministro enmarcaron el hecho dentro de la narrativa del lawfare, argumentando que la situación judicial y la falta de una atención médica adecuada en el penal de Seiza ponen en riesgo la vida del exfuncionario detenido, transformando un parte médico en un nuevo eje de confrontación con el Poder Judicial y el servicio penitenciario. Así que bueno, aprovecho para obviamente solidarizarnos con todo lo que está sucediendo con Julio De Vido. Sí, por supuesto, y exigir su traslado y que tenga las condiciones para su tratamiento en esta situación tan sensible que está atravesando, y hacer responsable también al gobierno nacional por el estado de salud de Julio De Vido y porque pueda recibir el tratamiento que tiene que recibir a sus 76 años y atravesando la situación de salud que atraviesa, más allá de además de las apreciaciones de políticas acerca de su condena. La salud tiene que ser un límite y una prioridad también, y exigir en consecuencia, como se hizo también en la plaza, en esta marcha número 2503 de las Madres de Plaza de Mayo, el traslado de Julio De Vido para su correcto tratamiento. También en esto vamos a estar profundizando en un ratito nomás. El Juzgado Nacional de Trabajo número 63 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y ordenó la suspensión de más de 80 artículos de la Ley de Reforma Laboral. Fundamentaron su decisión en la existencia de indicios de inconstitucionalidad y regresividad, advirtiendo que la aplicación inmediata de la norma podría generar daños irreparables al alterar principios fundamentales del derecho del trabajo, tales como el principio protectorio, la progresividad y la libertad sindical. Esta medida, que es provisoria, se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva y afecta a disposiciones críticas sobre el derecho a huelga, el régimen de indemnizaciones y la negociación colectiva, además del funcionamiento de las organizaciones gremiales. Ley de financiamiento universitario. Fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal obliga a transferir a las universidades los fondos estipulados en el presupuesto luego de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno Nacional dijo que apelará ante la Corte Suprema. Seguimos con la lucha universitaria frente al negacionismo de Javier Milei y su gobierno con los avances en materia legislativa. Así es, una situación muy grave que está atravesando nuestro sistema universitario y que viene en pie de lucha desde el inicio de este gobierno. Fue una de las movilizaciones más grandes también de este periodo, la que se hizo en defensa de la universidad, y con todos los idas y vueltas que decíamos que tuvo una ley que se aprobó en el 2024 y el gobierno nacional la vetó, se volvió a aprobar en el 2025, el gobierno nacional la volvió a vetar y se aprobó nuevamente cuando volvió a la Cámara tras el veto con la mayoría especial necesaria para que sea sancionada nuevamente. Bueno, en el funcionamiento del Estado argentino, el Poder Legislativo legisla y el Poder Ejecutivo ejecuta, por más obvio que suene, y está obligado, están dentro de las obligaciones del funcionario público ejecutar esta ley, y no puede encapricharse y no transferir los fondos a las universidades. Sobre esto vamos a profundizar en un rato con Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, para ver qué perspectiva tenemos frente a este fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, y que el gobierno nacional, como decías recién, decidió o dejó trascender que va a apelar. Y vamos a estar hablando también en este programa sobre las distintas actividades, sobre distintos homenajes que hubieron en torno a este nuevo aniversario de la guerra de Malvinas. Vamos a hablar con uno de los protagonistas que estuvieron en una de estas vigilias y que
y que va a estar regresando a Buenos Aires muy pronto, y vamos a charlar con él recién aterrizado sobre cómo se vivió esta jornada acá, pero sí poder reflexionar antes y profundizaremos en un rato la importancia de estos actos, estas actividades, de poder seguir malvinizando, de poder seguir discutiendo estas cuestiones en un contexto donde se entrega nuestra soberanía, particularmente con las Islas Malvinas, y vamos a charlar un poco sobre eso, pero también nuestra soberanía en términos generales. Lo decía Demetrio Iramain en la plaza el jueves pasado, en la marcha 2503. No se puede hablar de Malvinas, fingir emoción cuando se habla de Malvinas en los actos oficiales, pero dándole argumentos todos los días después a Inglaterra para su argumentación sobre el reclamo que hacen sobre su soberanía en las Islas Malvinas. Recordemos, Milei había dicho, contraviniendo toda la argumentación argentina histórica en torno al reclamo de soberanía argentina sobre las islas, había dicho en el acto del año pasado que lo que buscaba, que la intención que tenía este gobierno era que sean los habitantes de las islas quienes elijan ser argentinos. Había utilizado la expresión que nos voten con los pies, si no me equivoco, lo cual está en contra de toda la argumentación argentina, recordando que es una población implantada en las islas, y que la postura argentina se tiene como anclaje, como base, el principio de extensión territorial. Y ni que hablar de otras de otros testimonios, de otras declaraciones. Recordamos a Patricia Bullrich en su momento proponiendo utilizar las Islas Malvinas como moneda de intercambio con un laboratorio internacional en el marco de la pandemia a cambio de vacunas. Y bueno, y vamos a profundizar sobre esto de un gobierno un presidente que dice admirar a Margaret Thatcher y que repite eso cada vez que puede, dice admirar a la responsable del asesinato de cientos de argentinos en el marco de la guerra, y que hundió el crucero General Belgrano, aún fuera de las reglas del juego, de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer en una guerra, lo que constituye un crimen. Pero tenemos un presidente que la admira, que dice admirarla, un presidente, un gobierno que habla de las Falklands en comunicados oficiales en vez de hablar de las Islas Malvinas, un presidente que, como se decía hace un rato, ¿no?, vota a favor de la esclavitud en la ONU, alineándose con los Estados Unidos y con el Estado de Israel, poniendo a la Unión Africana, histórico aliado en nuestro reclamo de soberanía sobre las islas, en contra nuestro, un presidente que atenta y cada vez que declara contra el Mercosur, cuando se había hecho un trabajo muy importante e interesante en materia de las alianzas regionales y de los países latinoamericanos, acompañando a Argentina también en este reclamo, y unas Islas Malvinas donde además anunció el año pasado se va a empezar a explotar, lo va a hacer una empresa británica y una empresa israelí, que proyecta extraer 50.000 barriles por día de petróleo en el yacimiento Sea Lion, a 200 kilómetros de Puerto Argentino, lo cual también constituye un acto que debe ser repudiado y frente al cual nuestro pueblo tiene que resistir, y no podemos tener un gobierno que siga diciendo admirar a Margaret Thatcher y que siga que permanezca impávido frente a estos avances de Inglaterra, de Gran Bretaña, que aumenta su presencia económica y militar
en nuestras islas. Vamos a profundizarlo en un rato, pero vamos antes a escuchar un poco de lo que se dijo en esta marcha número 2503 de las madres el pasado jueves, que cayó 2 de abril, y donde participó Ana María Sabio, una histórica compañera de las madres, alguien que está con las madres desde el principio, desde hace lo que van a ser ya a fines de este mes de abril, 49 años de lucha, y que contaba, ¿no?, en ese contexto tan complejo donde el gobierno nacional venían en una fuerte caída, en un fuerte declive. Se había realizado 2 días antes la marcha por paz, pan y trabajo, y que frente a la declaración de guerra y el envío de tropas a las Islas Malvinas se vivía una situación muy compleja en nuestro pueblo, en esa disyuntiva entre seguir oponiéndose a un gobierno que tanto daño le estaba haciendo a nuestro pueblo, y una causa que sin dudas era muy noble, y que las madres y que Eve sintetizaron de esta manera. Y con un queridísimo compañero de ese grupo que cambió de casa hace muy poco, Gustavo Berlingeri, por eso lo nombro, con él decidimos ir, él y yo, tomarnos el colectivo, creo que era el 3 le decíamos, no sé si era 203, 303, pero el 3, irnos a la casa de Eve en la calle Papini, en Citibel, donde ya su esposo estaba enfermo. Y bueno, le avisamos, le pedimos una hora, le dijimos por qué íbamos, y Eve nos conocía muy bien, y nos recibió, siempre grande, siempre entera, siempre muy clara y muy tranquila también, ¿no? Entonces la conversación con ella fue de las más ricas que hemos tenido, ¿no? Donde nos dio una lección de dignidad, de soberanía, de lucha, diciéndonos precisamente eso: nuestros hijos han luchado por la vida, pero no por una muerte disfrazada de patria. No podemos alinearnos con el enemigo y exponer una generación más a las garras de ese enemigo. No podemos confiar. Bueno, salimos de ahí, nosotros también tranquilos, pero de alguna forma nos sentíamos algo engrandecidos también de haber llegado a esa conclusión, ¿no es cierto?, y de poder discutirla. Y seguimos acompañando a las madres que seguían marchando en la Plaza San Martín y en la Plaza de Mayo, y no tardaron muchos días en que surgió una frase que cambió el concepto, cambió la circunstancia, irrumpió en los tiempos y aclaró todo, puso las cosas en su lugar para todo el mundo. Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Esa era el resumen de todo lo que estábamos buscando, de todas las preguntas que nos estábamos haciendo. Y bueno, esto vale la pena traerlo a colación, como tantas otras cosas que pueden testimoniar de aquellas madres, de aquella Eve de la primera época, de las épocas de dictadura. Y yo recuerdo que acá en esta plaza, no hace mucho tiempo, Eve decía: hay que leer a Néstor, hay que volver a escuchar a Néstor. Y por suerte, y por cierto que esto es valioso, hay que leer, escuchar a Néstor y a tantos otros. Pero también, compañeros, quiero agregar, hay que escuchar a Eve, hay que releerla, hay que ver lo que ella nos dice en cada paso de estos casi 50 años de historia, porque ahí vamos a encontrar la respuesta y el camino. En esta plaza, como los decimos, están todas las madres, las que son y las que fueron. Están los 30.000, y estamos nosotros y está el pueblo. Y ahí es donde tiene que estar la lucha.
Y la lucha, como nos enseñó Eve, no es un momento, no es un segundo. La lucha es para siempre, compañeros. Y en todo terreno y en todo lugar. Allí las palabras de Ana María Sabio, que bueno, tenemos la suerte, el privilegio de tenerla aquí con nosotros estas semanas. Estuvo el 24 de marzo también, vino unas semanas antes, pero ella es de Suecia, del grupo de apoyo a las madres de Plaza de Mayo en Suecia, y que las acompaña desde hace 49 años. Y decía en la plaza también, habló Cristina Camaño con una noticia muy linda sobre la Universidad de las Madres. Sí, tenemos el audio, ahora lo vamos a escuchar, pero esta universidad que, como sabemos, fue secuestrada por el gobierno de Javier Milei, que fue usurpada, y situación frente a la cual las madres no se quedaron de brazos cruzados, sino que siguen organizándose, siguen luchando, siguen peleando por este proyecto tan ambicioso que han construido ya durante más de 25 años, y que constituye una declaración de principios por parte de las madres, y una intención de seguir también dando esa batalla cultural mediante la formación, la construcción de cuadros políticos, y que ahí me dicen, ya tenemos el audio, vamos a escucharla, Cristina. Y con un queridísimo compañero de ese grupo que partió. Hola, buenas tardes. Bueno, todos ustedes saben que el gobierno actual, conjuntamente con un grupo de traidores, han secuestrado, como dicen las madres, la universidad. Pero seguimos trabajando, y el viernes pasado, por eso es que lo anunciamos hoy, salió salió la inscripción del Centro de Estudios Madres de Plaza de Mayo, así que ahora somos una asociación civil que podemos dar cursos y podemos hacer convenios con otras universidades. Así que bueno, los invito para que también entren en la página y busquen los cursos, o escriban a contacto Uni de las Madres, que ahí van a poder preguntar sobre todo lo que vamos a estar dando este año. Eso solo. Muchas gracias. Bueno, ahí Cristina Camaño con esta noticia que nos llena de alegría, y a partir de la cual también se podrá profundizar mucho en el fortalecimiento de la universidad, que tiene como noticia, como novedad también la decisión de la madre de Plaza de Mayo de becar al 100% a quienes lo necesiten para anotarse en los cursos que se ofrecen, y así que siguen abiertas las inscripciones para muchos de ellos. Pueden escribir a contacto unidelasmadres@gmail.com, y vamos a poner en pantalla, si lo tenemos, la oferta académica para que comienza ya en este mes de abril, y que tiene cursos en distintas modalidades, muchos de ellos también en modalidad virtual, así que quienes no estén cerca de la Ciudad de Buenos Aires, de la Casa de las Madres, donde se van a dictar los cursos presenciales, también pueden anotarse en esta oferta virtual. De modo presencial se va a estar dando cobertura audiovisual, teoría y praxis del video político callejero, que inicia el lunes 13 de abril. La antipoética de lo real, el documental de investigación, va a iniciar el martes 14 de abril. Lutería, creación colectiva de una guitarra, también inicia el martes 14 de abril. El taller de títeres, que lleva el nombre El legado de Eve, inicia también el martes 14 de abril, y el miércoles 15 de abril inicia el curso de fotoperiodismo, la imagen como testimonio. Van a estar disponibles también, tanto en modalidad presencial como virtual, el curso Sembrando Resistencia, cosechando soberanía terapéutica y alimentaria, desde el lunes 13,
y desde el martes 14 se va a poder cursar Historia de las Madres de Plaza de Mayo 1, que abarca los periodos 1977-1986, también desde el martes 14 de abril. Y en modalidad 100% virtual se puede cursar el curso de Ortega Peña y Dual de Abogados entre la Historia y la Revolución, desde que inicia también el martes 14 de abril. El miércoles 15 de abril inicia el curso de Pensamiento Revolucionario, Marx y Lenin para el siglo XXI, y el día viernes 17 de abril el curso de Ajedrez, Ideas en Juego. Así, esta es parte de la amplísima oferta académica de la Universidad de las Madres, que inicia en estos días. Todavía quedan unos días para inscribirse, y las madres han tomado la decisión también, conscientes del ahogo financiero que viven las familias y quienes pueden querer participar, de que puedan hacerlo aún si no pueden hacer su aporte a la universidad, con estas becas al 100% para fortalecer nuestros procesos de formación, y quienes puedan aportar también van a tener la posibilidad de hacerlo en el monto que quieran. Así que nada, nos vamos a una brevísima pausa. Recordamos nuevamente que para más información acerca de estos cursos y de la oferta académica de las madres, contacto unidelasmadres@gmail.com, o en las redes sociales también con el nombre de Universidad de las Madres. Pero hace falta voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad.
buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Librería El Aleph presenta El Libro del Año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. Bueno, y siendo las 7:50, volvemos haciendo Más Pueblada. Y en estos minutitos la idea es poder repasar un poco qué ha pasado esta semana, particularmente respecto a la queridísima reforma laboral que queremos que se vaya. Y como para arrancar así con algunas cositas puntuales, tenemos que pensar concretamente qué sucedió con la justicia y la CGT esta semana respecto a la reforma laboral. Particularmente lo que pasó en estos días es que se presentó una medida cautelar en la Justicia Nacional contra la Ley de Reforma Laboral, aprobada el 27 de febrero. Se acordarán que la reforma fue aprobada un 27 de la noche y la CGT el lunes a la mañana fue a tribunales a presentar una medida que planteaba la inconstitucionalidad de esta nueva ley. Y lo que sucedió esta semana en particular es que un juzgado nacional de primera instancia nos admitió la medida a la Central Obrera. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que admitió la medida de la cautelar. ¿Qué significa esto cuando hablamos de una medida cautelar en particular? De una herramienta provisoria, una herramienta que tiene una duración específica, que tiene una aplicación concreta, que es preventiva. Esto significa que busca proteger ciertos derechos o asegurar ciertos bienes en el marco de un proceso judicial hasta que haya una sentencia definitiva. Esto significa que cuando hablamos de que la justicia frenó o suspendió la reforma laboral, que es lo que seguramente hayamos visto todos y todas en el marco de estos últimos días en las noticias, tenemos que saber que estamos hablando de algo que justamente no es eterno, sino que por el contrario, lo que significa es que va a tener una duración particular durante un tiempo hasta que se dé un debate un poco más profundo sobre la ley por completo y desde ahí se marque finalmente si en sí es constitucional o no. Esto se da justamente cuando hay una situación en un proceso judicial que se tiene miedo a que se produzca un daño que es irreparable a los derechos de la persona o en este caso el colectivo que hace una demanda, y particularmente lo que plantea la CGT es, bueno, hay posibilidad de que esto suceda, ¿no? Como sabemos que esta ley es una ley que puede afectar a personas que ya están en el marco de un contrato de trabajo en particular, sino no que solamente es a futuro, sino que también tiene que ver con lo que haya sucedido antes, dice, bueno, tenemos que proteger a los trabajadores, a las trabajadoras, por eso les planteamos a la justicia la posibilidad de pensar en una medida que proteja los derechos de esos trabajadores que van a ser vulnerados con esta nueva ley, con esta nueva reforma. Entonces, cuando plantean la inconstitucionalidad de la situación, plantean la vulneración de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y la justicia tiene que actuar en este tipo de medidas cautelares que la mayoría de nosotros quizás conocemos las más comunes de las penales, como pienso por ejemplo
en un cese de hostigamiento o ellas que son como la medida de la perimetral. Bueno, como ya sabrán algunos y algunas, son medidas que tienen que tomar decisión rápida, ¿no? Y la justicia se ha expedido medianamente rápido sobre esta también. Y lo que plantea en particular es que como esta ley va a afectar a millones de personas, a miles de sindicatos, digo, a un montón de colectivos en general, la CGT plantea que la inconstitucionalidad de la reforma lo que hace es, justamente no cuidar a los trabajadores, a las trabajadoras, y particularmente lo que hace este juzgado nacional es comprender que al menos existen ciertos indicios de que lo que plantea la CGT es cierto. Al menos ciertos indicios, porque sabemos que estamos hablando de un debate un poco más profundo, más largo y demás, y la justicia lo que hace es dar cabida, digamos, a todo esto que se plantea. Ahora, en términos concretos, ¿qué dice la medida? Se preguntarán muchos y muchas, porque, de nuevo, ¿no? A veces hablamos de ciertos titulares y nos falta quizás como profundizar un poco más. Y si bien la medida suspende 82 artículos de la reforma laboral, esta ley que tiene más de 200, entre otras cosas, algo de lo que plantea es que se ponga en suspensión o en términos de disputa el Fondo de Asistencia Laboral, por ejemplo, que es que daba la posibilidad de hacer el pago de las indemnizaciones en cuotas, por ejemplo, o que planteaba la previsibilidad, entre comillas, de las empresas a través de un fondo privado donde las empresas podrían sumar sus aportes obligatorios todos los meses, pero que en realidad terminaba siendo mucho más parecido a lo que se conoció como las AFJP en su momento. También la medida cautelar plantea la limitación del derecho a huelga por sectores de actividad. Se acordarán que se imponía la esencialidad en la mayoría de los servicios en general de los trabajadores, exigiendo ese 75% de asistencia, que lo único que generaba era, bueno, ¿quién puede hacer entonces una medida de fuerza cuando tenés a más del 50% de los trabajadores obligados a asistir a sus puestos de trabajo y sin la posibilidad de manifestarse justamente? También, la cautelar plantea la suspensión del cálculo de indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos, los otros pagos, la creación del banco de horas, todo eso que también se ha charlado mucho en el marco del debate de la reforma laboral, y deroga otras cuestiones, ¿no? Como la fragmentación de las vacaciones, el traspaso de la justicia nacional laboral en la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la ley de teletrabajo, que son cosas que son tan importantes para poder pensar desde qué lugar nos paramos a la hora de seguir discutiendo sobre este tema, que claramente no está cerrado, ¿no? Así como charlábamos al principio del programa respecto al financiamiento de las universidades, también tenemos que hablar sobre este tipo de situaciones donde la reforma laboral lo que nos viene a plantear es una constante de retroceso de derechos, pero que lo que viene a plantear la Central Obrera a través de esta medida que plantea a la justicia es, bueno, hacerse cargo de que justamente está sucediendo todo esto y de que el Estado debe intervenir, ¿no? Si el Poder Legislativo no se hace cargo, si el Ejecutivo tampoco, que lo haga el Judicial. Y algo de lo que han planteado mucho, por ejemplo, los sectores aliados al Gobierno Nacional es, bueno, que se meta la justicia. ¿Afecta, por ejemplo, a la división de poderes cuando hablamos del rol del Poder Judicial? Y bueno, justamente la respuesta es que no, O sea, la división de poderes plantea al Poder Ejecutivo como el que debe justamente ejecutar esto que decía antes el chino hace un ratito, que es, bueno, ejecutar políticas públicas, pensar en esas propuestas. Al Legislativo lo plantea justamente como el que debe proponer, debatir, sancionar ciertas leyes, y el Poder Judicial le queda la responsabilidad de hacerse cargo de ser el garante del cumplimiento de la Constitución, ¿no? O sea, como nuestra Carta Magna, lo más importante, nuestra Biblia para las leyes, y con esta importancia y con esta responsabilidad que tiene justamente el Poder Judicial, bueno, tiene que hacerse cargo de revisar estas leyes que justamente en este caso atentan absolutamente contra todos nuestros derechos. Está bien, o sea, los tres poderes se controlan entre sí, eso es seguro, o sea, no hay ninguno que deba tener, aunque sabemos que a veces puede llegar a suceder, no hay ninguno que deba tener mayor jerarquía por sobre otro, pero la idea de que la justicia se haga cargo en este proceso justamente de lo que está pasando con la ley de reforma laboral tiene que ver con pensar en la responsabilidad que tiene que ciertos actores también se puedan hacer cargo cuando sabemos que esta situación se ha ido de las manos también de la propia movilización popular, porque sabemos que al Poder Ejecutivo no le importó, porque sabemos que al Poder Legislativo tampoco en su momento, y nos queda también la posibilidad de seguir pensando que se corren los márgenes de lo posible, ¿no? Que no es
todo un tema cerrado y que todo está perdido y que ya está y nos tenemos que acostumbrar a lo que se viene, sino que por el contrario se viene a plantear una posibilidad, se viene a abrir una pequeña ventanita de que, bueno, no tienen por qué ser las cosas así, no tienen por qué haber justamente, no sé, despidos injustificados, indemnizaciones mal pagadas, no tiene que suceder que te recorten las vacaciones, todo aquello que venía a plantear esta ley. Y la cosa es, ¿qué pasa ahora, no? Porque está bien, la CGT presenta una medida con el Poder Judicial, el primer judicial en primera instancia lo acepta, ¿y ahora qué? Bueno, la cuestión es que el Poder Ejecutivo ya dijo que iba a apelar, ¿no?, esta medida cautelar, así como lo hizo con la de financiamiento universitario, y mientras se espera la resolución de una segunda cámara que revise esta decisión de la primera, digamos, quedan totalmente suspendidos estos artículos y seguimos a la expectativa de la resolución de la justicia sobre este tema. Entonces, nos queda seguir pensando de cara hacia adelante cómo vamos a continuar con esta situación, pero también seguir haciendo fuerza, me parece que es lo más importante, ¿no? Que no quede como un tema que se va a resolver mágicamente, porque sabemos que eso no va a pasar, y por el contrario, seguir pensando en la responsabilidad que tiene visibilizar que esto está sucediendo, ¿no? Así como vamos a hablar en un rato sobre la responsabilidad que tiene el gobierno nacional de hacerse cargo de la ley de financiamiento universitario, también la responsabilidad que tiene de hacerse cargo de cumplir con lo que mandan nuestros funcionarios, en este caso del Poder Judicial, que es, bueno, cumplirla con la Constitución, no mucho más que eso, y también pensar en la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras sigan manteniéndose más organizados que nunca, que puedan tener esta posibilidad de seguir pudiendo hacer su derecho a huelga, que sigan teniendo la posibilidad también de pensar de cara a lo que se viene en un contexto donde una reforma como esta lo que viene a plantear es justamente todo lo contrario, donde por el contrario justamente vienen a querer eliminar todos nuestros derechos consagrados, conquistados, todos aquellos que venimos teniendo hace tanto tiempo, pero más que nunca pensar en la responsabilidad que nos conlleva para nosotros y nosotras, seguir informándonos sobre esto que está pasando, seguir intentando hacer fuerza para que todas estas decisiones que se concreten sean las más ideales, digamos, para nuestro pueblo, ¿no? En un contexto donde se ve como todo mucho más oscuro, mucho más, el día más gris, bueno, que entre todos y todas podamos seguir haciendo fuerza para apoyar este tipo de resoluciones que se dan y que también las mismas sigan siendo visibles, vigentes, que tengan sentido, que se hagan cargo y que también en definitiva terminen beneficiando realmente al pueblo trabajador, o en todo caso no haciéndolos perder más derechos como ya viene sucediendo a lo largo de estos años del gobierno de Javier Milei. Clarísima, Pri, habrá que construir por supuesto esa resistencia, pero también, y como nos vienen marcando las madres, para dar continuidad a estos 50 años de democracia, habrá que construir los 50 años de lo que nos hablan de triunfos populares. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo.
Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Volvemos con Pueblada, siendo las 8:06 y bueno, y vamos a seguir charlando un poco de estas cuestiones, de lo que fue este fallo que suspende la aplicación de la reforma laboral, sobre Malvinas, sobre la situación con la ley de financiamiento universitario. Pero bueno, volviendo Pri con lo que decías, que se nos vino la tanda encima. Bueno, gran noticia para nuestro pueblo, la suspensión de esta reforma esclavista, esta reforma que nos hacía retroceder 150 años en materia de conquistas de derechos laborales, y que nos da un margen para respirar, pero fundamentalmente, ¿no? Como decíamos, como dicen las madres, para organizarnos, para construir estos 50 años de triunfos populares, para volver a obtener un triunfo popular que pueda ponerse al frente de la construcción de un proyecto de país donde se prioricen los derechos de los trabajadores, donde se amplíen los derechos de los trabajadores, en sintonía además con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Recordar también, lo hemos debatido mucho cuando se estaba debatiendo esta ley en las cámaras, pero una ley que va a contramano también de lo que está ocurriendo en un mundo entero, donde la extensión de las jornadas laborales, la adquisición de derechos por parte de los trabajadores va en aumento, y vemos como en contrapartida, como suele pasar en muchas temáticas, en muchas áreas, donde vemos que
que Argentina, o el gobierno argentino por lo menos, va a contramano, estaba en una sintonía completamente distinta. Sí, la importancia de poder tener esta noticia esta semana para respirar, como decís vos, pero también para volver a pensar de cara a organizarnos con mucha más fortaleza, ¿no? Porque sabemos esto mismo que decíamos antes, que el gobierno va a apelar esta decisión, que va a ser todo como un proceso un poco más largo, que después hay que ver efectivamente cómo define la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sabemos que no son santos de la devoción del campo nacional y popular, pero que tienen una responsabilidad, ¿no?, importante en este contexto, y para eso también es lo necesario y lo fundamental de encontrarnos para seguir organizándonos y seguir haciendo esta presión que manifiesta, bueno, esto que decíamos antes, ¿no?, una sociedad comprometida, una sociedad que le interesa, que le importa, que no le da igual todo lo que sucede, sino que por el contrario busca también tener parte, ¿no?, de esta decisión que se va a dar y que va a modificar no solamente nuestras vidas hoy, en este instante, sino también, digo, a nuestros hijos, nuestros nietos, todos los que estén por venir. Sí, pero tal cual, incluso en esto pensaba, ¿no?, de bueno, qué importante dar a conocer esta noticia, qué importante hablar de lo que sucedió luego de este fallo, pero la importancia está en lo que estás marcando vos, ¿no?, en la organización, en la militancia, en la lucha que hay detrás de cada uno de estos avances, porque ya venimos hablando de un gobierno que viene queriendo criminalizar la protesta desde que tomaron el mandato. Se ha movilizado, se ha tratado de ir en contra de estas políticas y se ha avanzado mucho, y lo vemos en cada sector, ¿no?, de lo que uno podría llamar los gremios estudiantiles. Cuando movilizaron, decía el Chino al principio del programa, una de las movilizaciones más importantes contra este gobierno, que fue en defensa de la educación pública. Lo hemos visto con la gremialización de los trabajadores, movilizándose en contra de la reforma laboral y de las políticas neoliberales de este gobierno, los jubilados, miércoles tras miércoles, marchando por una jubilación digna. Lo hemos visto el 24 de marzo, lo hemos visto este 2 de abril que comentábamos hace nada. Y me parece muy muy importante destacar eso, ¿no?, la conciencia popular, la organización y la lucha por sobre todas las cosas, porque para que haya algún fallo, sanción o un sistema que repercuta en la demanda popular, lo primero que tiene que existir es la demanda y la organización, y un pueblo que esté a la altura, que me parece que es lo que venimos viendo. Y yo recién decía lo del 2 de abril también. Quiero compartirles algo que me quedó pendiente cuando repasábamos las noticias, y es algo muy lindo porque arrancábamos este programa hablando de que es Semana Santa. Obviamente que Semana Santa nos lleva a Francisco y a recordarlo, y quiero compartir con ustedes algo que fue muy lindo encontrarlo en las redes. Precisamente lo publicó Factor Francisco. Ellos son un grupo de militantes de la línea de Francisco y también de la espiritualidad, ¿no?, como nos han contado acá, llevar adelante la palabra de Francisco a todos los sentidos. Eso que estamos viendo ahora en YouTube, para quienes están en la radio les comento, de Francisco con una imagen de la Virgen de Luján. Es una imagen de la Virgen de Luján que durante la Guerra de Malvinas un grupo de soldados argentinos llevó consigo a nuestra patrona nacional, para esta cuestión de fortaleza, espiritualidad y de protección. Hay una imagen también que mandamos donde se los ve a este grupo de soldados con la imagen de la Virgen de Luján, y dicha imagen, cuando terminó la guerra, quedó en manos británicas. Durante décadas se creyó perdida. Ahí vemos la imagen del grupo de soldados con la Virgen de Luján, pero la estatua permaneció en manos de un soldado inglés que buscó devolverla muchos años después, porque obviamente sabía que no era un trofeo de guerra. Y en el 2019 la imagen fue bendecida y entregada oficialmente a la Argentina con intermediación de nuestro querido Papa Francisco, y así es como esa Virgen de Luján acompañó a nuestros héroes y combatientes de Malvinas. A través de nuestro querido Papa Francisco volvió a manos y a nuestra tierra en
en Argentina. ¿Dónde estuvo tanto tiempo la Virgen? Estuvo en Inglaterra, la tenía un grupo de soldados después de la guerra, ese grupo terminó teniéndola uno, y después de muchos años empezó a buscar como, bueno, cómo puedo devolver esta Virgen, a quién se la devuelvo, y bueno, así fue que llegó a Francisco, y Francisco no solo la hizo que la imagen fuera bendecida, sino que también la entregó directamente a Argentina, y se pudo recomponer esta historia tan fuerte de estos soldados, estos jóvenes llevando la imagen de la Virgen de Luján a las Malvinas. Qué fuerte este mes de abril, ¿no? En particular, como hablábamos al principio del programa, 2 de abril, Semana Santa, ahora se viene el otro aniversario del cambio de casa de Francisco, digo, como todo eso que sucede en este mes en particular, y la importancia que tiene también poder pensar de nuevo, ¿no? Desde la reflexión, el cariño, el acompañamiento, la organización, digo, todo aquello que nos dejan estas fechas con tanta importancia y con tanto en la piel que se siente. Así es, y ni que hablar, bueno, terminaremos el mes literalmente en su último día cumpliendo los 49 años de aquella primera marcha de las madres de Plaza de Mayo, que por supuesto, como cuentan ellas siempre, ¿no? Cuando lo hicieron por primera vez no tenían idea, no se imaginaban ni por asomo que 49 años después seguirían marchando, pero así se han dado las cosas. Marcharon un jueves, bueno, no necesariamente siempre jueves, también eso es parte de la historia de las madres, de cómo han ido definiendo las mejores estrategias, días, horarios e incluso lugar dentro de la plaza para marchar, para manifestarse, pero siempre con una perspectiva de que quizás, de que ojalá, de que Dios quiera, como lo que estaba ocurriendo se solucione pronto, y bueno, como estos 49 años de lucha que se van a cumplir a fines de abril las han ido encontrando con nuevos desafíos, pero con una constante que es la presencia imperturbable. No importa el clima, no importa la fecha. Bueno, este mismo año y el año pasado tocó, no me acuerdo si creo que 25 de diciembre y 1 de enero respectivamente fueron jueves, y ahí las veíamos a las madres, como ocurrió tantas veces, con tantas imágenes emblemáticas también en la historia. Bueno, imposible no pensar en el cambio de milenio, también con ese discurso de Eve mientras se hacían las 12 de la noche de aquel 31 de diciembre de 1999, y tantos recuerdos más, tantas vivencias más que nos dejan estos 49 años, y que a partir del 1 de mayo también se empezarán a caminar hacia esos 50 años de lucha de las madres, 50 años de ejemplo. Tremendo, la verdad que las madres siempre iba a tirar una frase muy nuestra, muy argentina, de son lo más grande que hay, y me voy a quedar con eso, porque la verdad que siempre marcando el ejemplo, marcando la cancha, y también con una perspectiva de futuro muy grande que a muchos les hace falta, la verdad. Y lo importante de tenerlas a ellas para también esto, ¿no? Que hablamos siempre, de tener la historia de nuestro país a través de este grupo, que son las madres, y que no representan solamente, ¿no?, como eso, un grupo cerrado, un espacio que parece ajeno, sino que por el contrario son parte de la construcción de nuestra propia identidad de argentinos y argentinas. Y ni hablar de la importancia, por ejemplo, del material audiovisual que contamos de las madres de Plaza de Mayo, la construcción del archivo de ellas, porque cada vez que las vemos, que las recordamos, que buscamos un video de hace 30 años de Eve hablando, decimos, che, es muy real, es muy de ahora, ¿no? Como no solamente porque hay cuestiones históricas que lamentablemente se repitan, sino también por la actualidad que conlleva todo ese discurso de ella, toda esa línea. Entonces, qué importante poder contar con todo ese material que nos acompaña constantemente para seguir su ejemplo. Sí, es muy impresionante. La verdad que la historia de las madres es
es la historia de las grandes luchas populares, no solo de la Argentina, sin duda un faro y un ejemplo en la Argentina, una constante en la Argentina a lo largo de estos 49 años, pero también en el mundo. Creo las grandes luchas, los grandes referentes del mundo de finales del último siglo, de principios de este siglo, como es muy difícil no vincularlos, no encontrar puntos de encuentro entre ellos y las madres en sus viajes por América Latina, en sus viajes por todo el mundo, en el vínculo de Eve con Francisco, de quien hablábamos recién, estos 49 años de lucha, que son 49 años de lucha de las madres, pero también 49 años de lucha del pueblo argentino y de todos los procesos de lucha en el mundo. Y nos vamos ahora con un último tema antes de hacer una brevísima tanda y volver para conversar con Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que tiene que ver, lo adelantábamos hace un rato, con este fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, obligando a que se cumpla con lo estipulado en el presupuesto nacional, donde se reflejaba, donde estaba impactado en ese presupuesto la ley de financiamiento universitario que había sido votada el año pasado. Vamos a hablar de esto con Germán ahora en el próximo bloque, pero sí resaltar la importancia, la trascendencia de este tema, y vamos a hacerlo con algunos datos que nos arroja un comunicado emitido por el SIN, que fue además quien presentó esta medida que llevó al fallo que obliga al gobierno a transferir los fondos, y que emitieron un comunicado. Se reunieron hace 10 días más o menos, 9-10 días, donde hubo una renovación de autoridades. El sábado pasado leíamos unas breves declaraciones de ese congreso del SIN relativas a la situación de las universidades en general, pero sacaron también un informe más detallado de la situación del sistema universitario, de las universidades de todo el país, donde se destacan algunos puntos que muestran a las claras la gravedad de este tema, que es un orgullo nacional también, ¿no? Nuestro sistema universitario, nuestra universidad pública, y que lo vemos cuando vimos el fenómeno que se generó alrededor, por ejemplo, de las investigaciones de CONICET en el fondo del mar, y el orgullo que sentía también el pueblo argentino y lo que se había involucrado con ese tema, un país que supo enviar satélites al espacio, un montón de cosas que ya podremos profundizar mejor, pero que en este momento está en una situación muy grave, porque, como dice este comunicado, hay una pérdida del poder adquisitivo para las universidades del orden para los docentes universitarios del orden del 32%, lo que representa que desde que asumió Milei en diciembre del año 2023, esta pérdida de salario es el equivalente a que no hubiesen percibido ningún salario durante más de 7 meses. Salarios que están en su peor nivel en los últimos 23 años, y que necesitan, para poder recuperar su poder adquisitivo, una recomposición, un aumento del orden del 47%. El informe detalla también la grave situación presupuestaria que hay en las universidades en distintas partidas, en distintos renglones del presupuesto, en gastos de funcionamiento, donde las universidades cuentan hoy por hoy con el 64% en términos reales de lo que tenían a principios de al 40%, perdón, de lo que tenía en enero de 2023, y con un punto muy particular que tiene que ver con el financiamiento de
las políticas de acompañamiento a las trayectorias educativas, donde la más emblemática, la más conocida, son las becas Progresar, que han sufrido un vaciamiento casi total y que en términos nominales se redujeron en un 82% durante los años 2025 y 2026, ubicándose esta erogación en términos reales, teniendo en cuenta la inflación, un 95% por debajo de lo que tenían en 2023. Una absoluta masacre sobre las políticas de acompañamiento a las trayectorias y la beca Progresar, de las que vamos a hablar con Germán Pinazo ahora después de una brevísima tanda. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Se detiene el reloj, si se acaba el amor. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Pueblada. En la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ocho horas 25 minutos, volvemos al aire con Pueblada y ya estamos en comunicación con Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Germán, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien, me acaban de decir que ya estabas enganchado. Yo estaba hablando para hacer tiempo y me dijeron que ya estabas en línea, así que... Pero bueno, conversamos... Hiciste un buen resumen, estaba bien. Así que... Bueno, qué honor viniendo de parte tuya, Germán, para... también para quienes no lo conocen, bueno, decía recién, rector de la Universidad General Sarmiento, y ha sido una voz muy activa en estos últimos años, de donde se tuvo que dar una pelea muy fuerte contra el desfinanciamiento del sistema universitario, que tuvo un capítulo nuevo esta semana con un fallo que obliga al gobierno, o no, ahora nos dirás vos, a cumplir con el presupuesto 2026, con las partidas, las erogaciones que tiene que hacer para las universidades, luego ni hablar de todos los idas y vueltas que hubo durante tanto 2024 como 2025, con las sanciones de las leyes, los vetos, y bueno, la reconfirmación de estas leyes cuando volvieron a la Cámara. Sí, está bien hacer un poco un raconto de lo que fue el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario, porque quienes estamos más en el tema lo sabemos de memoria y quizás alguien que no lo está tanto no lo sabe, más allá de conocer la importancia del sistema y tener en claro que es un recorte presupuestario enorme. Lo que se conoció la semana pasada es un fallo de segunda instancia que obliga, efectivamente, como vos decís, a cumplir inmediatamente con la Ley de Financiamiento Universitario. Recordemos en parte entonces qué estamos discutiendo. Nosotros, el Congreso votó una Ley de Financiamiento Universitario en el 2024. En el 2024 el Poder Ejecutivo logró vetarla y logró sostener el veto en el Congreso. En el 2025 el Congreso volvió a votar una Ley de Financiamiento Universitario. El Poder Ejecutivo la vetó, y aún con las pocas mayorías que necesita el Ejecutivo para sostener un veto por nuestra Constitución, que es básicamente un tercio de una sola Cámara,
Aún así el Ejecutivo no logró sostener el veto. El Congreso Nacional juntó 2/3 en 2 cámaras y rechazó el veto. O sea, es una ley que tiene un apoyo mayoritario del Congreso de la Nación Argentina, y después, en diciembre del año pasado, se conoció un fallo en primera instancia, porque el Ejecutivo alegó que la ley de financiamiento universitario, quedémonos con esto, no cumplía con la ley de administración financiera, que dice que es el Congreso el que tiene que decir de dónde surgen las partidas para financiar esta ley. Entonces el Ejecutivo argumentó 2 cosas: que hay una afectación al interés público, porque la ley de financiamiento universitario pone en riesgo el superávit fiscal. Voy a tratar de decirlo sin reírme, ahora después cuidar. Y que además no le decía de dónde salen las partidas, y que entonces no la iba a aplicar. En diciembre la justicia dictaminó en primera instancia en una medida cautelar, que una medida cautelar tiene la particularidad de señalar que el no cumplimiento de la ley supone un riesgo material irreparable, y que por lo tanto el Poder Ejecutivo debía desde diciembre del año pasado estar cumpliendo la ley. El Ejecutivo apeló esa medida cautelar, y ahora en marzo se conoce un fallo de segunda instancia que le vuelve a decir al Ejecutivo que la tiene que pagar. Y vos decías algo también sobre los argumentos. Yo le recomiendo a cualquiera que lea, es un fallo de 24 páginas, no hace falta ser abogado. En las últimas 8 o 10 páginas del fallo están los argumentos, y es básicamente como una clase sencilla de derecho, porque lo que le dice la Cámara al Poder Ejecutivo y a cualquiera que no sepa de derecho como nosotros, y ahí lo incluyo, me parece, al Poder Ejecutivo, porque realmente los argumentos son tan rudimentarios que son propios de alguien que realmente no sabe, parece no saber nada de la cosa pública, o parece estar queriendo engañar a la sociedad, digo, ¿no? El Ejecutivo, porque la Cámara lo que le dice es: el Ejecutivo no puede decir que hay una ley anterior a la ley de financiamiento universitario que impide el cumplimiento, porque el Ejecutivo debería saber que toda ley tiene la capacidad de derogar tácita o explícitamente una ley anterior. Por lo tanto, ese no es un argumento jurídico, apelar a la ley de administración financiera. Hay una supremacía constitucional que le permite al Poder Legislativo votar una ley nueva. El Ejecutivo no puede decir semejante barbaridad. La palabra barbaridad la agrego yo. Si el fallo dice que son argumentos poco serios, yo recomiendo punto 8 del apartado 11, que es el final, que le dice, son argumentos poco serios, le dice directamente el fallo al poder Ejecutivo. Y sobre el segundo argumento que mencionaba yo antes, la afectación del interés público por el riesgo que supone la ley de financiamiento universitario, el cuidado del superávit fiscal, el fallo dice algo que vos señalabas y que yo quisiera profundizar, y que se habló en el Consejo Interuniversitario la semana pasada. A mí me tocó presentar ese informe que vos mencionabas sobre la situación presupuestaria, y yo quisiera decir, el fallo lo que dice es que 0,23 del PBI, que es lo que costaba el año pasado la ley de financiamiento universitario, no puede ser considerado una afectación al interés público. Y ahí yo digo, cualquiera que sepa sumar sabe que eso es un disparate. Y te agrego alguna cosa más. 0,23 del PBI es lo que costaba la ley de financiamiento universitario el año pasado. 0,23 del PBI es una décima parte de lo que el gobierno nacional gastó en un solo mes de intereses capitalizables de la deuda, por ejemplo. Ese es el ejemplo que... O sea, con el devengado, con los gastos de intereses capitalizables de junio del 25, el Poder Ejecutivo habría podido pagar 10 años de ley de financiamiento universitario. Entonces, evidentemente, no hay una afectación al interés público. Y otra cosa más, para el año 2026, el costo de la ley de financiamiento universitario es de aproximadamente 0,36, 0,40, 0,4 del PBI. Eso es la mitad de lo que el Ejecutivo le dijo al Congreso que podía dejar de recaudar cuando le propuso votar la ley de modernización laboral. El Ejecutivo dijo, nosotros tenemos que dejar de recaudar el doble de lo que necesita la ley de financiamiento universitario, que nadie le había pedido. Con lo cual, repito, y le agrego algo de contenido a esa sentencia, no a la sentencia judicial, sino a la sentencia de no hay afectación al interés público, y eso está claro, y cualquiera, repito, que sepa sumar algo básicamente y que conozca algo de presupuesto público, sabe que la ley de financiamiento universitario se arregla con 2 monedas. Entonces, bueno, acá se trata evidentemente de otro problema, y sirve el raconto porque es una ley vigente, es una ley aprobada por mayorías, que resistió un veto, que es algo
bastante inédito en la democracia argentina, porque sabemos que por la Constitución el Poder Ejecutivo, el veto presidencial es casi indoblegable, casi no se puede rechazar, pero esta vez se rechazó, y que tiene 2 fallos judiciales. Entonces hoy tenemos un problema los universitarios y las universitarias, pero tiene un problema el país, que estamos viviendo con un gobierno autocrático en el ejercicio del poder, que desconoce el funcionamiento de 2 poderes, de los 2 poderes restantes de la República, digamos. Excelente, Germán. Ahora profundizamos en el fallo o en lo que quieras, pero me quedo con esto último que decías respecto, bueno, al veto y la ratificación de la ley. ¿Qué significa para vos o qué representa como militante, miembro del sistema universitario, justamente lo que decías, ¿no? En un contexto donde ha sido tan difícil construir mayorías parlamentarias, que son incluso hasta por su reglamentación muy difíciles de conseguir, pero que la universidad, la defensa de la universidad sea un tema no solo para diputados y senadores, también lo vimos en las manifestaciones en la calle, pero un tema tan transversal para nuestro pueblo y que genera estos niveles de síntesis. Bueno, sí, efectivamente lo que uno se encuentra sin quererlo, porque realmente lo que uno quisiera es que el gobierno cumpla algo tan elemental como la ley y los fallos judiciales, pero lo que me parece que termina pasando es que el gobierno ha elegido a las universidades nacionales como un enemigo y como algo que tiene que romper. Y eso nos obliga a quienes estamos en las universidades también a entender que la discusión por el presupuesto universitario se ha transformado en algo más que una discusión presupuestaria. Y yo intuyo por qué. Yo lo que creo es, este es un gobierno que, lo ha dicho en varias oportunidades, es un gobierno que no cree, no solo en el Estado, es un gobierno que no cree en la cosa común, digamos. Este gobierno lo ha dicho muchas veces de manera un poco más sofisticada o de manera más rudimentaria, siempre de manera muy pobre, pero este gobierno dice que todo impuesto es un robo. Sus diputados dicen por qué nosotros tenemos que financiar el sueño de quienes quieren ser médicos en ocasión del conflicto de Garrahan, ¿no? El gobierno lo que dice es, nadie tiene que hacer nada por su vecino, por su vecina, nadie tiene que poner un mango de su bolsillo para que otro tenga derecho a nada, ¿no? Después, a mí me gustaría profundizar un poco, porque pero bueno, me adelanto. Las universidades somos la antítesis de lo anterior. La universidad es una institución que produce comunidad, digamos. La universidad pública en Argentina, gratuita, de acceso irrestricto, es una institución donde aún quien nunca vaya a la universidad va a recibir eventualmente, o debería recibir eventualmente, el beneficio de esa institución, porque la institución universitaria produce médicos, produce médicas, produce ingenieros, produce ingenieras en un país. Y esto es lo que cualquiera que efectivamente de verdad haya estudiado economía y a quien no le hayan regalado un doctorado, digamos, sabe que en un país tan desigual como el nuestro, el mercado no produce la cantidad de médicos o la cantidad de científicos o la cantidad de ingenieras que el país necesita. Entonces la universidad pública es un derecho individual para las personas que se transforman en ese tipo de profesionales, digamos, ¿no? Porque les permite acceder a algo que de otra manera no podrían, pero además les permite a todos y a todas quienes nunca van a ir a la universidad que vivan en un país mejor. Y sobre todo, como la universidad pública, a diferencia de otras instituciones estatales, funciona bien, porque hay otras instituciones estatales que son muy necesarias, pero que lamentablemente se han venido deteriorando en las últimas décadas. Podríamos hablar horas de por qué, pero la universidad pública no. Entonces la universidad pública es casi el objetivo por defecto de este gobierno, es el lugar a destruir, me parece a mí. Y además, y por último, yo me imagino que hay cosas hasta personales, diría yo, cosas de resentimientos personales, digamos. Yo no me cuesta no ver que alguien que odia tanto a la ciencia sea alguien que se arroga un título científico que no tiene, digamos, ¿no? Me cuesta no ver esa conexión, digamos, ¿no? ¿Por qué alguien debería estar tan enojado con el hecho de que un país pueda producir ciencia y tecnología? Y entonces me parece a mí que la discusión por la ley de financiamiento universitario, todos los argumentos que dimos antes, para el gobierno quedan en un segundo plano. El gobierno no le interesa solucionar el problema universitario, que lo podría solucionar, te repito, con 2 monedas. El gobierno está decidido a llevarse puesta la República con tal de destruir una institución pública que funciona bien.
Eso es lo que uno puede ver, porque realmente para nosotros, para ellos, para todo el mundo sería mucho más fácil. El gobierno podría, con 2 monedas, solucionar un problema que es un problema enorme. Bueno, no lo quiere solucionar y está dispuesto a todo para no solucionarlo. Bueno, eso nos obliga a nosotros a también a caracterizar correctamente cuál es el conflicto en el que estamos y ver cómo lo podemos sostener. Germán, buen día, ¿cómo estás? Gastón Cardús te saluda. En este sentido de lo que decís, de que al gobierno no le interesa y que va a hacer cualquier cosa antes de resolverlo, está diciendo, ya se dijo, que va a apelar a la Corte Suprema. ¿Qué perspectiva ves en ese sentido? ¿Qué análisis puedes hacer? Me parece que es un poco más de eso, de lo mismo. Yo no soy abogado, pero lo que he podido averiguar es que no hay antecedentes de una ley que se haya aprobado de esta manera, que tenga 2 fallos judiciales en primera y segunda instancia, que sea tomado por la Corte Suprema y que sea revertido de un modo, en este caso, favorable al gobierno. No hay ningún antecedente, que el gobierno lo siga sosteniendo. Y además, la particularidad de una medida cautelar es que lo que debería hacer el gobierno, que tiene derecho, por supuesto, a apelar y que tiene derecho a discutir la cuestión de fondo, a presentar una nueva ley, en el mientras tanto debería pagarlo. O sea, la medida cautelar obliga al pago inmediato. El gobierno está en una situación de gravedad institucional enorme. Entonces, que el gobierno no la pague, no solo que vaya a la Corte Suprema cuando no hay muchos antecedentes de que pueda revertir en la Corte Suprema un fallo judicial en 2 instancias o 2 fallos judiciales como es este caso, sino que no esté pagando mientras lo hace. Bueno, lo que pone en evidencia es todo lo anterior que estábamos diciendo, es un intento deliberado por romper algo y la convicción que tiene por romper esta institución pública. Y ahí vos, antes, Chino, antes de que me tocara hablar, hacías un repaso por el informe que presentamos en el Consejo Interuniversitario Nacional. Hay un montón de datos que son elocuentes y que permiten corroborar lo que yo te estaba diciendo. Yo te decía antes, ciencia y tecnología. El gobierno va a destinar este año a fortalecimiento de la ciencia y de la técnica en las universidades, donde residen alrededor de 55.000 investigadores e investigadoras, teniendo en cuenta los investigadores universitarios y los de CONICET, 55.000. Y le dedica a la Secretaría de Comunicación y Prensa casi el triple, 33.000 millones de pesos, a una secretaría que tiene básicamente 200 tuiteros. Entonces, vos decís, hay algo ahí que es de convicción. Hay una convicción profunda en romper este tipo de instituciones. Vos mencionabas las becas Progresar y lo decías muy bien, 82% de recorte nominal. No hay nada de casta en los estudiantes universitarios o las estudiantes. ¿Por qué romper ese dispositivo de las becas Progresar que acompaña, que va dirigido directamente al bolsillo de los estudiantes y de las estudiantes para que puedan acompañar sus carreras universitarias? No hay ninguno de los argumentos sobre las auditorías, las castas, todo eso que no tenemos tiempo pero son totalmente ridículos, disparatados, torpes, digamos, en este caso en el que aplica. Es simplemente la idea de romper algo, digamos, ¿no? De romper algo que funciona. Hay una convicción de romper algo que funcione. Yo te decía antes lo de Garrahan, ¿no? Para mí es muy, muy elocuente cuando ellos decían, ¿por qué tengo que financiar tu sueño de ser médico o médica? Lo primero que uno diría, creo que todos los que estamos acá, es, bueno, ¿por qué no? ¿No? Nosotros queremos vivir en una sociedad donde si nuestro vecino tiene un sueño y a mí me sobran 2 manguitos, yo digo, bueno, ¿por qué no te doy una mano? Es al revés. O sea, ellos apelan a la certeza rudimentaria del sentido común de que todos somos soretes, digamos, ¿no? Bueno, no, al revés. Yo diría, si a mí me sobra algo y mi vecino quiere ir a la universidad y no puede, yo al revés, yo quiero vivir en un país que quiera hacer el esfuerzo porque mi vecino pueda. Pero más todavía, si ese sueño es curar el cáncer de los chicos y de las chicas, ¿no? Es un sueño tan noble como ese, en un país que no hubiese tenido, por ejemplo, ni a Milstein ni a Favaloro si no hubiese sido por la universidad pública. O sea, que han hecho descubrimientos que ya no contribuyeron al desarrollo del país, sino de la humanidad, digamos, ¿no? 2 personas que venían de familia laburante, carpintero, ferretero, que nunca hubiesen podido o sea, eso es la universidad pública en Argentina, está en las antípodas, es una sociedad que decide hacer un esfuerzo por quien no conoce, y esa gente que no conoce capaz que mañana termina haciendo un aporte a la humanidad entera. Bueno, ellos han venido a romper eso, eso es lo que nosotros tenemos que han venido a romper eso, apelando a lo más miserable que creen que tenemos en el corazón, que es que queremos que nuestro vecino, si nosotros estamos mal, sea un infeliz como nosotros. Y eso es lo más profundo que nosotros tenemos que discutir. Nosotros tenemos que ser todo lo contrario.
Hola Germán, buen día. Bueno, a vos ahora te toca además cumplir el rol de rector de la Universidad Nacional General Sarmiento, que quiero decir personalmente muy hermosa esa universidad, al margen de toda esta conversación, y preguntarte un poco en ese sentido, cómo con esta experiencia ahora que te toca ejercer, cómo ves que impacta en las universidades del conurbano, en las universidades de los distintos municipios de financiamiento y particularmente en la situación de los docentes. Bueno, empiezo por el final. La crisis del sistema universitario es una crisis en toda la línea, pero el lugar más afectado es el lugar de los trabajadores y trabajadoras universitarios. Lo decía antes el Chino, ahí el dato sintético es que se necesita un aumento del 47% de los salarios a valores del día de hoy para llegar a lo que tenías en noviembre del 23, que ya era un salario que estaba 22% por debajo del que tenías a fines del año 2015, digamos. Entonces, se necesita una recomposición enorme, se han perdido, es como si los docentes universitarios y los no docentes hubiesen dejado de cobrar 7 meses de sueldo, también se dijo, y ese es el principal lugar en donde la universidad está en crisis. Es muy difícil sostener las actividades universitarias cuando las categorías más bajas, tanto de docentes como no docentes, están por debajo de la línea de la pobreza por lejos, ¿no? Hay laburantes que se ven obligados todo el tiempo a buscar otros laburos, a salir a pedalear, a salir a manejar Uber. Entonces, un sistema científico, un sistema universitario, con el tipo de trabajo calificado al cual la sociedad le ha dedicado muchos recursos. Nosotros tenemos en la Universidad Nacional General Sarmiento no docentes que son muy especializados en el tipo de laburo que hacen, y docentes que tienen postdoctorados en áreas de frontera en Argentina, que trabajan temas de frontera científica, y que con salarios, solo la categoría más alta del sistema universitario está en su básico por encima de la línea de pobreza, solo la más alta a la cual vos accedés con postdoctorado, digamos. Bueno, esa es la situación en la que está el sistema universitario y las universidades del conurbano. Y después, a eso vos le tenés que sumar, esto no lo dijiste, Chino, también, pues sí dijiste otra cosa, la cuota de gasto de funcionamiento está en un 40% del poder adquisitivo. Se han perdido 9 meses de cuota de gasto de funcionamiento a valores del 2023. Entonces, las universidades tampoco podemos sostener, o nos cuesta mucho sostener, dispositivos que hacen al acompañamiento de las trayectorias, becas propias. Nosotros tenemos, por ejemplo, jardines y salas de juegos donde los hijos e hijas de los laburantes y de los estudiantes pueden venir mientras tanto estudiantes como laburantes hacen su tarea, y ahí, por ejemplo, los alimentos nosotros se nos ha hecho imposible sostenerlo, y si no fuese por la asistencia económico y financiera de la provincia de Buenos Aires, nosotros tendríamos que haber cerrado esos dispositivos. Lo mismo que en la infraestructura universitaria. El gobierno ha dejado de financiar, ha financiado cero la partida presupuestaria de infraestructura universitaria en el 24 y en el 25, y en el 2026 directamente la ha borrado del presupuesto nacional. Nosotros hoy estamos construyendo aulas porque el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires está invirtiendo fuera de su jurisdicción, porque nosotros somos jurisdicción nacional, en la construcción de aulas. Pero nosotros estamos teniendo que hacer como una ingeniería para construir una red de recursos que están por fuera de la lógica de nuestro laburo, para sostener cosas que son absolutamente normales en un contexto donde los trabajadores y trabajadoras no llegan a fin de mes, o sea, literalmente no llegan a fin de mes, y tienen que buscar otros laburos, lo cual hace que se resienta muchísimo el trabajo profesional de ellos y de ellas, y además hace que es muy difícil renovar las búsquedas de docentes o de no docentes. De pronto vos nos pasa, o en la Secretaría de Investigación, por ejemplo, de la universidad, que está teniendo una caída muy grande en su equipo de trabajo, y entonces es difícil que salgan los concursos, es difícil que se acrediten los proyectos de investigación, es difícil que toda la maquinaria institucional funcione, o tenemos dificultades cuando tenemos que abrir nuevas comisiones de encontrar profesionales que quieran dar clases en la universidad. Porque si vos tenés que dar clase en una materia, solo en una materia, si no sos investigador o investigadora, venís a dar clase nada más, el sistema universitario te paga 200.000 pesos por mes. Entonces, capaz que alguien que es eso, que tiene una trayectoria profesional relativamente importante, decide que con 200.000 pesos por mes
capaz que le conviene ir a trabajar al sector privado, o que le conviene directamente no tomarse el colectivo y el tren para venir, porque hay algo donde lo que paga el sistema universitario no compensa los costos del traslado y los costos de sostener la reproducción del trabajo durante esa jornada. Es una situación crítica, la verdad, venía siendo crítica y cada vez lo es más. Algo que también informábamos en el Consejo Universitario Interuniversitario es que, salvo 2 meses en el 2024, no hay ningún mes donde el gobierno haya dado aumentos salariales por encima de la inflación. Hay una política sistemática de deterioro y eso hace también que sea muy angustiante la situación, porque vos sabés que hoy estás mal, pero probablemente el gobierno trate de que mañana estés peor. Qué locura, Germán. Esto, los ataques y el desprecio. Se nos termina el programa, pero por supuesto a disposición y seguimos atentos a este tema. Sí, un comentario breve y te dejamos también un minuto y medio para despedirte, pero sí un comentario porque hoy, estuvimos charlando mucho a razón también de la fecha y de los 44 años que se cumplieron de la guerra el 2 de abril. Mencionar también para quienes nos están viendo, escuchando, que Germán además es autor de una novela, Memorias de Onoda, que muy, muy bella, me la leí rapidísimo, no llego a hacerte ninguna pregunta de eso, pero bueno, muy recomendable también, con reflexiones sobre la guerra, sobre las condiciones en las que se fue a la guerra y sobre los procesos de memoria de nuestro pueblo respecto al tema y de la desmalvinización que se vio en la Argentina. Así que recomendarla, Memorias de Onoda, de Germán Pinazo, y dejarte para cerrar, Germán, una reflexión también sobre esto, porque está intrínsecamente conectado también la situación que vive la universidad con nuestra soberanía nacional. Sí, que bueno, justo a mí también estos aniversarios también uno piensa sobre la cuestión de Malvinas, obviamente, y vos mencionabas la novela. A mí me pasó de considerarme una persona relativamente politizada y saber poco sobre la guerra de Malvinas, y después ir descubriendo por qué. Malvinas es como un nudo difícil, donde es difícil de separar varias cuestiones, ¿no? Porque está la cuestión de la soberanía, pero también es una guerra que ha sido declarada es una banda de los peores criminales que hemos tenido en la Argentina. Pero después es importante hacer el ejercicio de separar esas cosas, porque la causa Malvinas es una causa anterior a la dictadura militar, que la dictadura militar tomó de manera miserable, siendo una dirigencia que soberana y de patriota tenía muy poco. Entonces, tratar de hacer el ejercicio de separar la causa de Malvinas de quienes llevaron adelante la guerra, o incluso de algunos de los que estuvieron en combate, pero me parece importante, en línea también con lo que decíamos antes, digamos, ¿no? de la construcción de la vida en común y de esto de ser capaces de hacer un esfuerzo por nuestro vecino y de nuestras vecinas, y hacer esa separación para construir a partir de lo que pasó en Malvinas y a partir de algunas experiencias de conscriptos, de voluntarios que fueron a Malvinas. A mí me sorprendió mucho, por supuesto, que la mayoría de los conscriptos fueron llevados de manera obligada, pero encontrar algunas historias construyendo, vos la leíste, el personaje principal está inspirado en alguien que me contaba con lágrimas en los ojos cómo se había ofrecido de voluntario, digamos. Uh-huh. Tampoco estoy haciendo una apología de la guerra, por eso es tan complicado lo de Malvinas, pero sí la idea de personas que pensaron o que descubrieron en el transcurso de ese conflicto que había algo más importante que su interés material inmediato. Entonces, tratar nosotros de este lado de construir una narrativa que salga exclusivamente de la idea de la victimización, que también está, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero construir una narrativa donde podamos poner en valor la empatía, la idea de comunidad, la cuestión de la soberanía y una narrativa que nos permita fortalecernos frente a todo esto de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sin desconocer, por supuesto, quién llevó adelante esa guerra, sin obviamente seguir, porque además, en la novela está, digamos, la irresponsabilidad estratégica de quienes llevaron adelante el conflicto es evidente y yo no la voy a
no voy a hablar sobre eso acá, pero sí construir con el tema Malvinas y con algunas experiencias y algunas biografías de gente que le tocó participar de ese conflicto, una narrativa distinta que nos sirva a nosotros, ¿no? Nosotros en la universidad tenemos un excombatiente de Malvinas que falleció el año pasado, que participó en uno de los conflictos más... que participó de uno de los batallones que fue condecorado por el Estado como uno de los más heroicos en combate, y la verdad que la historia de él es una historia inspiradora y que nos permite construir otra cosa, nos permite sentirnos orgullosos de nuestros compañeros de otra manera, digamos, ¿no? Y me parece que es un ejercicio interesante y necesario para hacer. Muchísimas gracias, Germán. A ustedes. Hablamos con Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y se nos fue el programa. Nos tenemos que ir con Triunvirato Ambiental, quedaron 1000 cosas para charlar, pero no sin antes agradecer, como siempre, a quienes hacen que esto sea posible: a Gustavo Hoffman en la operación técnica de este programa, en la operación de cámaras a Nancy Rojas, a nuestros productores Kevin Lobruno, Joaco Benítez y Ariel Álvarez. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado para seguir haciendo Pueblada. Hasta el sábado. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable en el cuidado y preservación de nuestro ambiente. Tu río, tu riachuelo, tus plazas, parques, yuyito en el cordón de la vereda, bichos, mariposas, aves. Patrimonio que ves y que no ves. La vaquita de San Antonio en la Maceta. Lo que nos da vida e identidad, sin frivolizar. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, te quiero verde. Ambientalizando la política, con la conducción de Lorena Suárez, que es riachuelina, Fabio Márquez, que es paisajeante, y Antolín Magallanes, que es Antolín. Verde que te quiero verde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?